Para los fanáticos de los videojuegos, hay algo especial en un título que atrae al jugador y lo obliga a volver una y otra vez. Desde el primer Legend of Zelda hasta The Elder Scrolls V, Skyrim, algunos juegos se destacan en la historia de los videojuegos precisamente por esa razón. En todos los diferentes géneros de juegos y a lo largo de la historia de los juegos, algunos títulos se han vuelto increíblemente populares debido a que su adicción significa que la mayoría de los jugadores no pueden evitar pasar toneladas de horas disfrutándolos. Por ello, te mostraremos un top de los 10 videojuegos más adictivos de todos los tiempos, aquí en Insane Tops. Top 10. Mario Kart 64. El primer juego de Mario Kart verdaderamente en 3D y el primero en admitir carreras multijugador de 4 jugadores, Mario Kart 64, se convirtió en un clásico instantáneo e insuperable en 1996. Aunque hay mejores juegos de Mario Kart completos, la edición de Nintendo 64 de la serie es la más recordada por su diversión sencilla y adictiva. Cuando se trata de adicción, casi nada es más importante que tener controles estrictos e intuitivos, y para un juego tan antiguo como es Mario Kart 64, logra cumplir con esto. Con nuevos personajes y nuevos circuitos divertidos, Mario Kart 64 es un juego increíblemente fácil de disfrutar. Top 9. The Legend of Zelda. Teniendo en cuenta las limitaciones de la consola Super Nintendo para la que se creó, The Legend of Zelda superó con creces su peso cuando se lanzó por primera vez a mediados de los 80. Aunque puede parecer arcaico, la simplicidad es clave cuando se trata de adicción, y The Legend of Zelda es uno de los mejores ejemplos de esto. Al explorar el mundo, vencer mazmorras y enemigos, y obtener piezas de la Trifuerza, el concepto de juego fue increíblemente sencillo. A pesar de eso, el título no es fácil de ninguna manera, lo que obliga al jugador a explorar a fondo y pensar de manera abstracta a veces, para mantener el juego en movimiento. El nivel de desafío también ayuda a hacer retroceder al jugador una y otra vez. Top 8. The Legend of Zelda, Ocarina of Time. En el caso de Ocarina of Time, la historia memorable, el mundo pequeño pero divertido de explorar, las mazmorras bien diseñadas y los pequeños rompecabezas complicados le dieron un tipo de emoción adictiva que la serie rara vez ha tenido también desde entonces. Aunque es relativamente corto para los estándares de los juegos más nuevos de Legend of Zelda y no tiene mucha rejugabilidad o contenido posterior al juego, Ocarina of Time tiene un gran valor por el contenido que ofrece. En el caso de Ocarina of Time, su compacidad es su fuerza y solo ayuda a que se sienta más divertido al jugar. Top 7. Super Smash Bros. Al generar una serie que ha producido algunos de los mejores juegos de lucha jamás creados, Super Smash Bros. Definió la experiencia multijugador local a finales de los 90. Cuando se trata de juegos para perder horas jugando con amigos, es difícil pensar en alguno que esté a la altura de este juego de lucha tipo arcade que reunió a personajes de todo el mundo de Nintendo. Sin embargo, Super Smash Bros. No necesita una gran lista para impresionar, ya que cada uno de los personajes tiene un equipo con una profundidad y personalidad que significa que elegir al azar puede conducir a una diversión aún mayor. Al poner el énfasis en eso, Super Smash Bros. Pudo superar incluso a los juegos de lucha mucho más técnicos. Top 6. Super Mario Bros. 3. El Super Mario Bros. Original puede ser más popular y Super Mario World puede estar más pulido, pero hay algo en Super Mario Bros. 3 que hace que permanezca en la memoria de cualquiera que haya jugado el icónico juego de plataformas en 2D. Con música encantadora, controles intuitivos y un diseño de nivel inteligente, Super Mario Bros. 3 toca todas las notas correctas. No solo eso, sino que el juego también introdujo una tonelada de personajes y mecánicas que se han convertido en sinónimos de la franquicia de Mario.
Ya sea navegando en aeronaves traicioneras o volando sobre enemigos desventurados con el potenciador traje Tanuki, Super Mario Bros. 3 siempre es un placer para jugar. Top 5. Super Mario 64. Más de 20 años después del debut de Mario en plataformas 3D a gran escala, Super Mario 64 sigue siendo uno de los mejores juegos de Mario para jugar. Aunque ciertos aspectos del título, como la cámara difícil de manejar, significan que ha envejecido bastante, el rango de movimiento acrobático que le da a Mario significa que siempre es un placer controlarlo. Super Mario 64 es un juego que se asocia instantáneamente con la era de Nintendo 64 y su estatus icónico no es en vano. Para muchos jugadores, Super Mario 64 fue la primera vez que se dieron cuenta de lo adictivo que podía ser el juego de plataformas en 3D, y no ha sido superado desde entonces, incluso con grandes títulos nuevos, como Super Mario Odyssey. Top 4. The Elder Scrolls 5, Skyrim. Los géneros que se prestan a patrones de juegos simples y memorables, como los juegos de plataformas, generalmente se consideran los más adictivos, pero también hay algo en los juegos de fantasía basados en historias bien realizados, que significa que pueden ser igual de fascinantes. Skyrim es el mejor ejemplo de esto, ya que continúa relanzándose para el disfrute de los jugadores en la última generación de consolas. Skyrim anima al jugador a explorar y sumergirse por completo en el mundo del juego. En Skyrim, más que en casi cualquier otro título, el jugador puede pasar incontables horas sin avanzar en ninguna trama central y aún así sentirse satisfecho. Top 3. World of Warcraft. La experiencia de juego MMORPG puede parecer frustrante e inaccesible para los recién llegados, con un nivel de complejidad intimidante y muchos términos específicos del género, por lo que es aún más impresionante que World of Warcraft haya logrado ganarse a tantos jugadores en su enorme vida útil. Con una nueva expansión muy esperada llamada World of Warcraft Dragonflight en camino, existe la posibilidad de que el juego capture aún más fanáticos. Para aquellos que le dan una oportunidad al juego, World of Warcraft recompensa al jugador con la mejor experiencia MMORPG e incluso es sorprendentemente amigable para los recién llegados. El único inconveniente es cuánto tiempo se puede hundir el juego para los jugadores que entran en él. Top 2. Grand Theft Auto, San Andreas. Rockstar Games dio un paso adelante con la quinta entrada principal de la serie en 2004, lanzando Grand Theft Auto, San Andreas, con elogios de la crítica y un poco de controversia. Al incorporar mecánicas que definirían la serie en años posteriores, incluido un enorme mundo abierto con una cantidad absurda de cosas que hacer, San Andreas sigue siendo uno de los juegos más memorables de la franquicia. La violencia del juego puede haber sido motivo de preocupación a mediados de la década de 2000, pero también significa mucha diversión llena de acción, y esa libertad para hacer casi cualquier cosa es algo por lo que la serie Grand Theft Auto siempre ha sido conocida. Es posible que San Andreas se haya visto eclipsado por sus secuelas aún más expansivas, pero sus cualidades fáciles de aprender aún brillan. Top 1. Minecraft. Demostrando que los gráficos detallados y una dirección clara no son necesarios para producir un juego increíblemente popular y rejugable, Minecraft ciertamente merece ser considerado entre los juegos más adictivos. A pesar de haber sido creado por un pequeño equipo en torno al concepto simple de desarmar cosas y construir cosas, ningún juego ha vendido más copias que Minecraft. La ventaja de no tener una historia para impulsar el juego es que Minecraft tiene la libertad de permitir que el jugador establezca sus propios objetivos. Como resultado, la motivación para pasar más tiempo jugando se vuelve mucho mayor y se vuelve fácil perder incontables horas en el juego. Agregue la capacidad de jugar con amigos en línea y es fácil ver por qué el juego tuvo tanto éxito.